Gol Deportivo Creo que Táchira. ya estamos en vivo, muchachos, así que nada, como siempre, darle la bienvenida a todos los que nos están viendo en este momento. Muy buenas tardes allá en Venezuela, buenas noches. Hoy de invitado especial, Ignacio Benedetti, repite con nosotros. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Noches aquí. No, un gusto, Leonardo, César, gracias por invitarme y sobre todo por esta posibilidad de conversar un ratico de la selección. César, Buenas noches allá, Leonardo, y a Ignacio en España. Buenas tardes aquí en Caracas, Venezuela. Y bueno, vamos a comentar de la selección de fútbol y de lo que nos une. Y nuevamente con Ignacio Benedetti, que ya va a ser de la casa comentando de fútbol. sí, Ignacio, de Sí, verdad, bienvenido Ignacio, muchas gracias. Muchos temas que tocar por ahí, Ignacio, lo que fue, lo que nos dejó la victoria ayer de Venezuela y también esa derrota que no podemos dejarla pasar por alto y que pases por aquí, no nos comentes las impresiones que te han dejado ese partido de Venezuela-Brasil y el Venezuela-Ecuador, Ignacio. Mira, yo creo que lo primero que hay que resaltar es que hay una continuidad, ¿no? Una continuidad de conceptos, de ideas, que es muy interesante tenerlo en cuenta, porque si nosotros repasamos los 5 partidos que ha dirigido Leonardo González, antes de cada partido ha habido alguna situación, algún futbolista lesionado, algún futbolista que abandona misteriosamente la concentración. Y digo misteriosamente porque esta nueva federación nos cree tontos y supone que no nos enteramos de las cosas. Esto tiene una explicación que, bueno, no vale la pena darla. Sabemos de la soberbia de algunos. Pero yo quiero resaltar eso. Creo que con errores, con los imponderables típicos bueno, del momento, pasan estas cosas, ¿no? Y que por lo menos va a poder, Leo González, o ha podido, mejor dicho, sostener una idea. Y que esa idea nos tiene que hacer reflexionar mucho, muchachos. ¿Saben por qué? Porque en Venezuela tenemos un tema con nuestra autoestima futbolística, ¿no? Yo no me quiero meter en otros ámbitos. Cuando se trajo a José Peseiro, inmediatamente hubo una corriente periodística que yo la mezclo con lo que es la propaganda, la historia de la propaganda. Bueno, es que viene un tipo que es europeo y entonces nos está considerando y está viniendo. Y no se examinó quién era realmente José Peseiro, y que era un técnico muy limitado, porque es cierto que hubo pandemia, es cierto que hubo lesiones, bueno, estamos todavía en la pandemia, ¿no? Pero fíjense que Leonardo González con mucho menos tiempo ha logrado que el equipo haga algo que no hacía con Peseiro, que es jugar. Y cuando yo utilizo el verbo jugar, me refiero a lo que establece el reglamento del fútbol, que es la correcta utilización del campo de juego. Salvo por la regla del fuera de juego, que además es lo que le da el carácter estratégico a este deporte. El fútbol tiene un reglamento extremadamente generoso que invita a los equipos a ser creativos en la generación de espacios útiles, espacios no útiles, como lo bautizaba el profesor Xavier Ascargorta. Y con Peseiro no, con Peseiro los reducíamos y nos creímos que éramos realmente inferiores, y había que jugar muy pegado a nuestro arco y tirar un contragolpe a un pelotazo cuando ya esos tiempos habían pasado, ¿no? Y con Leonardo González, con todas estas vicisitudes, yo no digo que Leonardo sea mejor o peor entrenador, no quiero entrar a hacer ese juicio, ¿no? Pero se ha construido de la nada un equipo atrevido, un equipo que juega ante Brasil sin complejos, después claro que pierde, y era lo lógico, ¿no? Con todas estas situaciones, pero que le hace un gol a Brasil, que le genera situaciones de gol a Brasil, que a Brasil no le es sencillo batir a Venezuela, generó situaciones de gol Brasil, y después vas contra Ecuador, no mantienes el nivel, pero también te levantas ante un gol tempranero de los ecuatorianos. Y yo creo que ahí hay una labor tremenda de Leo González. Y yo creo que eso es para aplaudir, y sobre todo que ojalá que quienes conducen el fútbol venezolano lo valoren en su justa medida, ¿no? este, no, Ignacio, y lo importante de Leonardo González es lo que creo que lo hablamos en el programa pasado también que estabas contigo. O sea, un técnico nacional conoce los jugadores del patio, ¿sí? Conoce ¿cómo es eso? La idiosincrasia del jugador venezolano y también el tema federativo. Y sobre todo el mensaje. Es un mensaje que llega y guardando las distancias, como lo hizo Paz en su momento y como lo hizo Faría en su momento,
no hacia los medios, sino hacia adentro. O sea, sí podemos, tenemos las fortalezas, tenemos el nivel, las piezas para jugar hacia adelante y sobre todo movernos en los espacios y jugar ese fútbol que llamamos moderno, pues presionar, presión alta y ataques por las bandas y ataques en bloque y transiciones rápidas. Y pienso que en los 5 juegos se ha visto eso. Y algo que hay que contar contra los Ecuador es que es primera vez que no pasa una vicisitud. O sea, no hay jugador expulsado, no hay jugador lesionado y le permitió también a Leonardo alargar los cambios y sobre todo, a pesar de que no fue un juego como el de Brasil es casi aparte, pero sobre todo lo planificó y se le dio como lo había planificado. Y fíjate una cosa, yo repasaba lo que han sido los 5 partidos de Leonardo y yo insisto, las comparaciones a veces no son del todo positivas, pero a veces hay que hacerlas. Nosotros tenemos futbolistas muy talentosos hoy en día en situaciones del mano a mano, del 1 contra 1. Los podemos nombrar a todos, a Machís, a Murillo, a Soteldo, a Otero, a Savarino, Peñaranda, que ojalá que recupere su nivel. Futbolistas que en ese mano a mano pueden sacar ventaja. ¿Qué es lo que hace Leonardo González? Hace algo que la explicación es muy sencilla, pero con el fútbol es complicado, ¿no? Como todo, ¿no? Que es, yo quiero que esos tipos, los que son potentes en el mano a mano, en el 1 contra 1, ensayen esa acción, esa conducta en circunstancias que le van a ser ventajosas si logran salir airosos. No a 70 metros de su propio arco, como los obligaba Peseiro a los Savarino, a los Soteldo. ¿Qué pasa? Que tú ves que Soteldo, voluntariamente contra Brasil, por momentos bajaba la base para juntarse con Rincón, para juntarse con Martínez, pero era un tema circunstancial para intentar generar una superioridad en esa zona del campo. Pero donde creaba peligro Soteldo, él pasaba mucho tiempo cerca de esa zona. Y de ahí nace ese gol a Ramírez, más allá obviamente del resbalón de los defensores centrales, pero no nos quedemos con ese resultado que fue el gol. Vamos a quedarnos con lo que intentó ese equipo, que es que los futbolistas en las zonas en donde más pueden hacer daño y más eficaces son, es donde los está poniendo Leo González. Y eso es muy sencillo que lo decimos nosotros, pero hace 6 meses teníamos un entrenador que no se atrevía a eso y que le decía al público, al hincha, al seguidor o al espectador que no se podía hacer eso porque él no tenía tiempo para trabajar. Y le hizo creer a través de una serie de medios complacientes y de pseudoanalistas complacientes que hicieron mucho daño, que ese señor tenía razón, diciéndonos que lo que había hecho Alfaro en Ecuador, eso no se podía hacer en Venezuela, que lo que ha intentado hacer Berizzo en Paraguay, eso no se puede hacer en Venezuela. En fin, cuando Leo González, con mucho menos, porque Leo González se ha tenido que enfrentar a lesiones, a situaciones extrañas en las convocatorias, situaciones extrañas dentro de la convivencia, lo ha podido hacer. Entonces, yo creo que el fútbol nos está dando una nueva lección y que ojalá que la aprendamos, es que no hay verdades absolutas y que muchas veces son los temores propios y la falta de seguridad nuestra y la falta de conciencia y la falta de reconocimiento en lo que tenemos, los primeros obstáculos que enfrentamos. Y Leo González obviamente que tiene que tener algunos temores y lógicamente que se ha equivocado como cualquier entrenador. Muchachos, Guardiola se equivoca Jürgen Klopp, el que quieran. Pero de esos errores aprenden y de esos errores dicen, a ver cómo puedo solucionarlo. Y nosotros tenemos en este momento un seleccionador insisto, con sus errores y sus virtudes y sus aciertos, mejor dicho, que ante la disyuntiva de qué hacer ante situaciones digamos, comprometedoras, ve las dos opciones, las excusas o ser creativo. El anterior seleccionador era una excusa caminante. Leonardo González ha tratado de ser creativo. Le ha salido. Y le ha salido hasta el punto que se acaba de ganar un partido. Leonardo. Sí, Ignacio. Una cosa que quiero tocar y me voy a desviar un poquito del tema, que lo tengo aquí antes que se me olvide.
es el tema, nombraste a Soteldo, un partidazo que se echó ante Brasil y se escucha, o desde lo que se especula, es de que Leo González sienta o lo saca de la convocatoria por indisciplina a él y a Joshua Mejía. ¿Hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo? Te quería preguntar eso, Ignacio, porque ¿por qué la federación saca un comunicado donde dice que el jugador está lesionado, que tiene una dolencia, o se inventa una excusa? ¿Por qué la federación no va directo y le da como un respaldo al técnico y dice la verdad, ¿no? Si en dado caso esa especulación que se escucha en las redes o que se lee en las redes, desde dentro de la concentración, ¿es cierta o no? Mira, yo lo primero que me gustaría tener la certeza es de que fue Leo González el que tomó la decisión. Si fue Leo el que tomó la decisión como entrenador de la selección, te está dando una muestra de personalidad importantísima, porque no le está importando para nada el título de interino, sino dice, esta selección hoy, en este momento es mía, yo actúo. Lo segundo es que, si bien es cierto, no podemos dar por segura la información que ha circulado, a pesar de que hay periodistas muy serios que la han dado, y esto hay que decirlo, son periodistas muy serios, esto no viene de ningún personaje que está buscando retweets o que hace show y demás, sino de periodistas, por lo menos que yo considero muy serios. Yo considero que es correcto separarlos y que estoy totalmente de acuerdo. Como federación tienes que hacerlo público, como lo hizo Chile después de la Copa América Venezuela 2007, como lo han hecho otras federaciones, porque eso es respaldar no al técnico de turno, eso es darle un respaldo a tu institución. Lo que sucede es, siento, como ven que Leo González es interino, ellos no quieren dar ese paso. Pero aquí hay un tema que también es importante. Esta es una federación que acaba de sacar un código de ética de selecciones. Código de ética que tiene puntos muy interesantes, pero tiene otros mamarrachos. Como que los futbolistas no van a poder hablar con la prensa si no le piden permiso a una cosa que ellos llaman una gerencia de comunicaciones. Imagínate la baja autoestima que tienen, que ahora tienen que llamarse gerente, ¿no? Cuando eso es una jefatura de prensa, como se ha llamado toda la vida. Y eso genera un malestar en algunos futbolistas. Y yo no te digo que al chico de 19, 20 años le genere malestar, pero tú le vas a decir a un tipo como Tomás Rincón que te tiene que pedir permiso para dar una entrevista. Tú le vas a decir a un tipo como Salomón Rondón, Joseph Martínez, no sé, a tipos de ese tamaño que tienen... A ver, eso pasa en los clubes, sí, porque los futbolistas son propiedad de los clubes, no de los seleccionados nacionales. Entonces, yo creo que la federación perdió una gran oportunidad de decir, nosotros estamos construyendo una selección con unos valores y con unos principios, y por ende, si pasaron estas circunstancias, si pasaron estas situaciones, nosotros actuamos de esta manera. Lo triste es que aquí nuevamente queda demostrado algo que, a ver, es histórico en la dirigencia venezolana, que es el desprecio de la dirigencia por el público, no por la prensa. La prensa no existe, pero no existe porque la prensa lo que es un instrumento. No le estás haciendo daño a la prensa. Pero además, no nos olvidemos de algo. Todo se sabe siempre. Todo se sabe. Entonces, ¿qué estás logrando con esconder eso? No estás logrando nada. En un país como los Estados Unidos cayó un presidente como Richard Nixon porque la prensa descubrió lo que había hecho y lo que había ordenado hacer. Entonces, lo que pasa es que, bueno, aquí hay soberbia y desconocimiento. Se mezclan el hambre y las ganas de comer y tenemos esto, ¿no? Pero en el caso, vamos a asumir que lo que estos periodistas, insisto, muy serios, han ido contando sobre el caso Soteldo, sobre el caso Mejía, sea cierto, están muy bien separados, porque tú no puedes permitir ese estilo de conductas dentro de la selección. Al fin y al cabo, la selección, quitémonos la careta, no representa un país, representa una federación. Pero si esa federación te está diciendo que no quiere repetir las conductas del pasado, acaban de perder una magnífica oportunidad. No, y Ignacio, lamentablemente, lo hemos comentado en el programa, es una nueva, entre comillas, junta directiva. Vamos a darle un voto de confianza, comentarnos Leonardo y yo, y lamentablemente los hechos han venido
que han venido pasando demuestran de que las oportunidades las están perdiendo, porque están actuando peor que los vicios del pasado, ¿sí? Y estamos en un mundo que ya no se pueden tapar las cosas con un dedo, o sea, todo se sabe, o sea, el tema de las redes sociales, la información es universal, la comunicación era un tema porque tú tenías que hacer una llamada de teléfono, ahora es un correo electrónico que tú lo puedes disparar desde tu teléfono, un WhatsApp, entonces tapar el sol con un dedo ya no funciona en estos tiempos, entonces es un absurdo porque... Y se han quedado en tiempos de antaño, o sea, decimos que es una nueva federación con nuevos nombres, sí, nos colocan al tipo joven y tal, pero detrás de ellos los controlan otros y son los mismos de siempre quienes controlan a esos personajes. Pero además pasa igual como con la nacionalidad del seleccionador nacional, es decir, creen que porque son jóvenes venden aquello de somos rostros jóvenes, somos la nueva cara y entonces venimos a cambiar las cosas para hacerlas mejor. No, y la juventud no es sinónimo de eso. La juventud no es sinónimo sino de una etapa de la vida, nada más. La juventud no tiene que ver con la eficacia, con la construcción de cosas mejores, no. Yo pongo dos ejemplos. El primero es Pepe Mujica en Uruguay. Pepe Mujica fue un tipo que llega a la presidencia. ¿A qué edad llega Mujica? Y Mujica, cuando asume la presidencia, no persigue a quienes fueron sus rivales y hasta enemigos políticos, sino que decidió gobernar para todos. Y en Venezuela conocemos una cantidad de líderes que se presentaron o se han presentado como jóvenes y no han estado a la altura de los compromisos, de uno y de otro bando. Yo no quiero tomar partido por ninguno. Entonces, ya basta de creer en que los números o las cifras o alguna estadística dice algo más que la propia estadística. Es como la toma de decisiones. No hay decisiones buenas o malas. Lo que es correcto o incorrecto es lo que hacemos a partir de tomar la decisión. Entonces, a mí me da mucha risa de verdad que crean que se puede tapar el sol con un dedo, porque además hay algo muy interesante en todo esto. Cuando estás en un cargo, te sientes, te sube el ego, te sientes poderoso, ¿no? Y el que se siente poderoso normalmente se le va la lengua y cuenta cosas. Y todos nos enteramos de todo, muchachos. Todos. Entonces, bueno, aquí lo importante, realmente, a mí lo que me interesaría saber es si es Leo el que tomó la decisión o fue la federación. Porque si es Leo, les está dando una lección de liderazgo que ellos deberían decir. Y quizá mi enamoramiento con Peckerman no es tan interesante y ¿por qué no considero mejor a Leo? Y ahí tira el nombre, listo. Es correcto, sí. No, sí, yo pienso que en la vida, en cualquier momento hay que tomar decisiones. Y volviendo al tema futbolístico, Leonardo tenía que tomar decisiones. O jugaba lo defensivo y continuaba con lo de Peseiro, o me la juego con la mía, como la hice con el Deportivo Lara, con el Deportivo La Guaira, con Trujillano. Y él tomó la decisión. Podía equivocarse, podía fallar. Esas son cosas que pasan, pero tomó la decisión. Y le ha ido saliendo bien porque fue una selección muy buen fútbol. Igualito pasa en los términos gerenciales y en cualquier... ¿Qué pasa? Venezuela sufre un país de egos, porque pasa con periodistas, pasa con jugadores, y sobre todo cuando está esa palabra que dice gerente, pues como que se le vuelan los tapones y se vuelven arrogantes y soberbios los personajes que están a ese nivel, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y pinzas con eso porque... Coincido con Ignacio, si Leonardo tomó la batuta, está demostrando, y como conocemos a Leonardo, una personalidad regia en cuanto a la selección nacional, porque hay que respetar códigos y hay que respetar valores dentro de la selección. Claro, y que no le importó, sí, además, muy importante, no le importó Ignacio César, no le importó el nombre, o sea, está sentando a Soteldo. Si fue así, está Soteldo, o sea, digamos que hoy por hoy uno de los mejores futbolistas que tiene, por lo menos, la selección venezolana. Pero además esto es algo que ya ha pasado en la selección, porque no olvidemos que con Richard Páez, eso iba. Cuando Richard asume la selección, convoca a Stalin Rivas, que todavía Stalin estaba vigente, y Stalin básicamente le pide no estar en ese partido ante Argentina, sino en el próximo contra Colombia. Y Richard Páez, en su fuero interno, que dice, no, yo te necesito ahora, a mí no me dices cuándo convocarte. César Farías, y la hemeroteca está... Llegó a agarrar a Salomón Rondón y sacarlo de la selección. Incluso el mismo Juan Arango. Y después Noel San Vicente saca de la selección también a algún futbolista, aquí sí me reservo el nombre, a un par de futbolistas que cuando se les llamaba a decirle, mira, te vamos a convocar, decían, yo no voy si no es para ser titular. No,
Aquí no hay nadie titular, no viene. Y Rafael Dudamel también sacó futbolista. En la selección, por eso hay que entender también otro concepto. En la selección no hay titulares ni dueños del puesto. A ver, contra Brasil porteó Graterol y contra Ecuador salió a portear Fariñe. ¿Y qué pasó? ¿Y se cayó el estadio? ¿Nos cayó un palo de agua? No. Las selecciones, es cierto que idealmente deben tener una columna vertebral para no estar experimentando tanto. Pero si no la tienes, no hay titulares y no hay dueños de puesto y no hay dueños de nada. Porque lo único cierto de la selección es que tiene un escudo que dice FBF, Federación Venezolana de Fútbol. Nadie está seguro. No olvidemos que en Argentina llegó Maradona y le dijo a Mascherano, no eres más capitán. O Sabela, no recuerdo, va a ser capitán Messi. Y Mascherano, ¿qué iba a hacer? ¿Se iba a echar a llorar? ¿Se iba a pelear? O peor aún, cuando Ruggeri era capitán antes del Mundial del 94, llaman a Maradona y ¿qué le dicen? No, Maradona es el capitán. ¿Y Ruggeri qué tiene que hacer? Tragar, porque la selección no tiene dueños. Entonces, esta respuesta de Leo González es de liderazgo. Pero si además vamos a lo futbolístico, es un tipo que te está diciendo, con una propuesta más atrevida, que necesita más partidos y necesita mucha mayor cantidad de elementos que le permitan crecer. ¿Pero qué te está diciendo? No tengo miedo a perder. El otro señor tenía un miedo terrible a perder. Pero como le iba y le sonreía al alcahuete de turno, al pseudoanalista de turno, entonces era una maravilla porque era un gran discurso. No. Nada en la historia de la vida y en la historia de este mundo ha sido construido desde la asunción de la inferioridad. David, cuando se enfrentó a Goliat, no se sintió menor, sabía que era más pequeño, y al partir de que sabía que era más pequeño tenía que hacer algo para ganar, pero no algo para evitar. Entonces, por eso, a ver, yo insisto, yo no es que estoy diciendo que Leo se tenga que quedar. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué no se valora lo que está haciendo Leo González? Sí. No, y no, Ignacio, y volviendo al tema futbolístico, yo pienso que Leonardo ha hecho lo que muy pocos técnicos se habían atrevido a hacer. O sea, el tema del lateral izquierdo, vuelvo e insisto, Óscar González se ha afianzado como lateral izquierdo y no lo ha hecho mal. No lo ha hecho mal como lateral izquierdo. El tema del lateral derecho, no, tiene que ser un europeo. Si no juega Roberto Rosales o no juega Alexandre González, que están en Europa, no importa si no están pasando por un buen momento, pero tienen que ser ellos. Y descubrió que Ronald Hernández está pasando por un buen momento por la MLS y lo está haciendo bien, porque lo de Ronald Hernández es muy poco visto. O sea, Ronald Hernández es una persona que defiende, pero cuando se lanza hacia adelante, genera bastante peligro por esa banda. Sí, siento que... Pero además, ¿sabes qué es interesante? Que con todo el respeto que yo siento por Roberto Rosales tenía mucho tiempo que no ha tenido buenos partidos en la selección. Eso también es verdad. Entonces, a ver, si el tipo más experimentado no viene bien, ¿por qué no voy a darle la oportunidad a otro? Aquí está Eric Ramírez, listo. A ver, se acabó el mundo porque Salomón Rondón no pudo venir. No, está Eric Ramírez y está jugando. Y ahora digo yo, ¿cómo lo van a sentar al muchacho? ¿Cómo lo van a sentar? Ignacio, le está jugando mucho. No, y ¿sabe qué me sorprende? Que en los entrenamientos, los periodistas que iban para los entrenamientos decían, pero es que a Eric Ramírez se le ve madera, o sea, se le ve, ¿cómo es eso? Se le ve que está en buen momento. Y Peseiro lo sacó de la convocatoria de la Copa América, no lo tomó en cuenta. Sí, y viene Leonardo González y véngase para acá, y al no ver delantero, porque no estaba Jotze y no me acuerdo cuál es el otro, lo mete y le responde con un gol. A veces, y aquí mi admiración a lo que está haciendo Leonardo, ante una situación, digamos, de alto riesgo, hay quienes se paralizan, hay quienes dicen vamos para adelante. Y Leonardo González dijo vamos para adelante. Ante la llegada al precipicio, no se amilanó, sino dijo, a ver cómo sorteo esto. Y entonces, ¿cómo lo sorteo? Bueno, tengo estos futbolistas. Bueno, listo. Entonces, vamos a intentar con estos futbolistas, que no son ni menos ni más que los que no están, jugar a lo que saben. Porque además, aquí hay otro aspecto que es muy interesante, que es la identificación de las capacidades del jugador. Si yo agarro a Fernando Aristeguieta
y en teoría lo pongo de delantero, pero donde está Fernando Aristeguieta es en el centro del campo peleándose contra 5 tipos, obviamente que no va a hacer ningún gol, pero es obvio que no va a hacer ningún gol, ¿por qué no lo haría él ni lo haría Mohamed Salah? Ahora, si yo pongo a mi centro delantero en situaciones de juego en las cuales él va a poder acercarse al arco, que es donde es más eficaz, entonces yo estoy ayudando a ese futbolista y me estoy ayudando a mí mismo. Y por eso insisto, es muy sencillo decirlo, pero hay entrenadores que ante la dicotomía de atreverse o no atreverse, prefieren un camino conservador que no les sirve de nada, porque a Peseiro no le sirvió de nada, no le sirvió de nada. En cambio, Leonardo González, que en estos momentos suma 3 puntos, 3, puede decir, si no sigue en la selección, yo fui fiel a mí mismo y además no le tuve miedo al reto, sino que intenté hacerlo a partir de la identificación de quiénes eran mis futbolistas. Porque Eduard Bello, ¿por qué se atreve a pegarle la pelota? Porque siente la confianza. Voy con eso. No, y hablando de Bello, el fútbol presenta revanchas, ¿sí? Y lo conversaba con un amigo mío, por ejemplo el caso de Adrián Martínez, que vino y con la expulsión de Argentina, Adrián Martínez tuvo un partido regular o aceptable en esta parte de la defensa, pero Bello tuvo un buen partido contra Paraguay, pero contra Brasil como cambio no funcionó. Pero en este partido, desde el inicio, desbordó, asistió en el gol, tuvo oportunidad de gol, y cuando él vino y agarró el balón y dijo, bueno, este es para mí, yo dije, Bello, si yo a Bello no lo he visto pateando, ¿cómo es eso? Un valor de larga distancia, sino eso siempre lo hace el Escorpión, y lo agarró con una seguridad, y cuando patea y el balón entra, o sea, demuestra lo que usted dice, en la creencia de lo que dice el director técnico y en lo que se está jugando dentro de la cancha. Pero además, tú das un punto muy interesante que es, entra como recambio y no le va del todo bien. Y yo quiero traspolar esa circunstancia a lo que ha vivido Córdoba en la selección. Ese es otro caso. Córdoba, que ha jugado en la selección, ha sido utilizado muchas veces en posiciones, en roles que no son el suyo. Entonces, inmediatamente se juzga al futbolista sin tener en cuenta el contexto. Y ya inmediatamente se dice, no, es que ya Córdoba no funciona. Ya va. Insisto, si yo a Fernando Aristeguieta lo pongo de lateral derecho, no funciona. Claro que no va a funcionar. Pero es que nosotros, yo voy a insistir con esto, tenemos que recuperar el autoestima. Y es cierto, nosotros no hemos ganado nada, porque no hemos ganado una Copa América, no hemos ganado una Copa del Mundo, no hemos ganado Copa Libertadores ni Copa Sudamericana. Pero nosotros tenemos que recuperar la autoestima de sentirnos que podemos competir y no creernos el discurso de que no, es que tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que hay que tener cuidado. Cuidado tenemos siempre cuando cruzamos la calle, incluso cuando el semáforo está en verde para nosotros. Pero no quiere decir que no crucemos la calle, ¿eh? Y ahí está el tema. Y es lo que yo estoy viendo con Leonardo González. Insisto, yo no sé si Leonardo González va a lograr que esto sea superado. O sea, que él pueda superar lo que está mostrando. No lo sé, no lo sabe nadie. Pero ya basta de creernos inferiores, ya basta de creernos ese discurso. Y sobre todo ya basta de que la gente le crea a estos alcahuetes que nos quieren vender que ese discurso de inferioridad es acorde a nuestra condición. No, eso es mentira, no es acorde a ninguna condición. No es acorde a ninguna condición. Porque Bolivia y Ecuador, no sé, cuando han logrado los éxitos, no se han sentido inferiores. ¿Por qué tenemos que sentirnos nosotros? Y pienso... Y con ese, y nada, voy al partido de Brasil, como se le jugó a Brasil, como Leo González para el equipo y juega ese primer tiempo con Brasil, esos primeros 60 minutos, Ignacio, de verdad que yo voy a ser sincero, y yo no me imaginaba nunca, o sea, me lo preguntabas el día anterior o horas antes, que me digas tú, que ¿cómo crees que va a perder, que va a quedar el partido? Yo jamás te hubiese puesto por lo menos el primer tiempo 1-0 a jugador de Venezuela. O sea, yo jamás hubiese apostado a eso. Porque... Pero además, era obvio que Brasil te va a generar ocasiones de gol. Eso es una obviedad. Brasil y Argentina, esta misma Ecuador, que era el segundo equipo más goleador de la eliminatoria hasta el partido frente a Venezuela. Eso es obvio que te van a crear situaciones. Esto es fútbol. El tema es que tú también las crees. Y la única manera de ser constante en la construcción futbolística es, vuelvo con el reglamento, el campo tiene unas dimensiones. Si tú ese campo o esos espacios los vas ocupando
concienzudamente para hacer daño y no esporádicamente y no reactivamente, vas a aumentar las probabilidades de llegar al arco contrario, cosa que hizo Venezuela contra Brasil. Entonces, aquí está, vuelvo con lo del discurso, porque cuando un chico venezolano, el nombre que me quieran dar, de los que está fuera, jugando fuera de Venezuela, brilla, Soteldo, Savarino, Brujo Martínez en la Major League Soccer, Joseph Martí. Cuando brilla individualmente, después lo queremos traer a la selección y que no brille, no, que sea cauteloso. Nadie está diciendo que la alternativa a la excesiva cautela sea el golpe por golpe. No, claro que en golpe por golpe, si yo me paro contra Mike Tyson, no duro 2 segundos. Pero si yo tengo una estrategia en la cual cuando Tyson identifico cuándo se descuida o dónde falla y ahí trato de pegarle y quizá le llego al 6º round o quizá le llego a los 12 rounds y le peleo la pelea por puntos. Y ese ejemplo del boxeo es lo que nosotros tenemos que entender en el fútbol. Que la alternativa a ser cauteloso no es ser anárquico ni tampoco el intercambio golpe por golpe, no, pero sí entender que el juego de ataque, el juego de ir hacia el marco rival, no puede ser exclusivamente, no puede estar basado exclusivamente en carreras de 70 metros de esfuerzos individuales, porque claro que el pase largo es muy bueno. Ante Brasil, ante Ecuador hubo pases largos muy buenos, y también es muy bueno el juego asociado en corto, y saber variarlo. Ahí está la clave. Y yo he visto que Venezuela por momentos lo ha sabido hacer. Bueno, démosle rienda suelta a eso. Sí. Y también hay un tema también, Ignacio, y era lo que hablaban al principio del programa. Vivimos un tema de egos, ¿sí? Y es una cuestión de yo quiero ganar seguidores o yo quiero hacer trending topping por una polémica y se le vapulea a la selección sin un sentido común. O sea, se va contra Sergio Córdoba, se hablan de jugadores élites o porque no están en cuestiones élites. El fútbol no es de élite porque Ecuador clasificó un mundial y Bolivia clasificó un mundial y no tenían un jugador en la Liga Premier, o en la Liga Española o en la Liga de la Serie A. El fútbol es de momentos y los jugadores, lo acabas de decir tú, el que esté en mejor momento tiene que estar en la posición, independiente de nombres, ¿sí? Sea X o Y. Por eso es que Ronald Hernández está viviendo, vuelvo con Ronald Hernández, un buen momento y una titularidad en la MLS que es respaldada por el seleccionador y se ve en la selección como juega. Entonces la selección es de momento, no tiene por qué tiene que estar jugando en una línea élite, en un equipo élite, ni ser titular en un equipo élite, ni ganar en una Champions para decir, tenemos 3 jugadores que ganaron una Champions y por eso vamos a clasificar al Mundial. Eso no es la razón del fútbol. El fútbol es de asociaciones, de una identidad de juego que la plasma el técnico en el campo y los jugadores la concretan con goles o defendiendo o ocupando espacio. Y que hay una cosa que se ha repetido mucho y quizás no se explica, porque en tiempos de redes sociales pareciera que 280 caracteres son suficientes para expresar algo y no, y desgraciadamente los conceptos que están referidos a la actividad humana, en cualquiera sea la que elijamos, merecen una profundidad mucho más de 280, 240 caracteres, yo no sé ya cuántos son, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente, la suma de las partes, un equipo es mucho más que la simple suma de las partes. El todo es más que la simple suma de las partes. ¿Y a qué va referido esto? A que quizá tú traes a Lionel Messi a jugar en Venezuela y Lionel Messi se siente perdido, no juega bien él, pero además no está ayudando a que sus compañeros sean mejores. Por eso el fútbol no es de nombres, sino es de sociedades. Y a veces creemos que las sociedades tienen mayores probabilidades de existir si están compuestas por futbolistas de renombre. Y nos olvidamos de que el renombre tampoco es lo que te da la sociedad. Ahí está el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain tiene un equipo en el cual juegan monstruos. Mbappé, Neymar, Messi, Di María, Paredes, en fin. Y es un equipo que le cuesta. ¿Por qué le cuesta? Porque si el fútbol fuese la colocación de 11 tipos que son los de mayor renombre, yo sería el mejor técnico del mundo también. No, esto es de trabajo, esto es de identificar, de generar los espacios para que se den esas sociedades, de comunicar, de relacionarse. Entonces es muy difícil. No es sencillo esto del fútbol como lo quieren hacer ver desde la banalidad de los 200 y tantos caracteres.
de Twitter. Entonces, el todo llega a ser todo porque hay una serie de... hay una intracomunicación de las partes que componen ese todo que lo hace posible. El ejemplo más sencillo es el siguiente. Nosotros vemos un auto y el auto está compuesto por un motor, por un volante, por ruedas. Todo eso compone el auto. Ahora, las ruedas por sí solas no sirven para nada. Si yo saco la rueda y la tiro, no sirve para nada. Si yo el volante lo saco y lo tengo aquí en casa, no sirve para nada. El motor por sí solo no sirve para nada. Ahora, todos unidos hacen algo que es un automóvil. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que entender del fútbol, que no se trata de los nombres, sino se trata de cómo esas partes están interconectadas, intracomunicadas, para así hacer un equipo de fútbol. Y a veces, como nos ha mostrado la historia en muchas ocasiones, a veces hay nombres que por más rutilantes que sean no terminan sino de interrumpir esa construcción. Muchachos, nadie puede discutir a Zlatan Ibrahimovic. Nadie. Y llegó al Barcelona y lo que creó fue un caos en una estructura que se estaba construyendo. ¿Y alguien se atreve a decir que Zlatan es mal futbolista? No, pero simplemente no funcionaba para ese ecosistema, para ese contexto. Eso pasa en todos los equipos. Marco Van Basten, podemos hablar de Jean-Pierre Papin, de una serie de futbolistas que en determinados ecosistemas no funcionaron. Eso es lo mismo, pasa lo mismo en la selección. Así es, Ignacio. Dime, César. No, que totalmente de acuerdo. O sea, pienso que el éxito del técnico está en saber sacar provecho a las habilidades de un jugador con lo que él considera que es su identidad de juego, ¿sí? Independientemente de los nombres. Y que el mensaje que él le llega en la pizarra o hablando, el jugador lo entienda y lo plasma en la cancha. De ahí está el éxito, independientemente de nombres o renombres o de ligas o de todo eso. Así lo veo yo el fútbol. Ignacio, ¿qué nos faltó contra Brasil? ¿Qué nos faltó? Lo que nos está faltando, que es rodaje. Contra Brasil es muy sencillo darnos cuenta que Brasil fue contundente, que a veces en el retroceso Venezuela no lo fue y Brasil encontró espacios, algunos de ellos en fuera de lugar, pero encontró los espacios. Y que nosotros quizás no tuvimos la contundencia para que las llegadas se convirtieran en jugadas de gol claras. Pero eso es ante Brasil. Y es lógico que en el cuarto partido del ciclo pasen estas cosas. Por eso condenar el ciclo tras 4 partidos a mí no me parece que sea positivo. Yo más bien me concentraría en qué se hizo bien contra Brasil. ¿Y qué se hizo bien contra Brasil? Partiendo del atrevimiento, la proyección de los laterales, las sociedades entre los futbolistas, no solamente los ofensivos, lo que pisaban el arco rival, porque de nada te sirve que ellos se comunican mientras que Rincón y Martínez no estén en sintonía. No, Rincón y Martínez estaban en sintonía, Ferraresi se está consolidando como uno de los defensores centrales para que sea titular si está bien. Entonces, Ronald Hernández sigue ganando enteros para el lateral derecho, Óscar González con luces y oscuros sigue siendo el tipo que tiene que ser en este momento lateral izquierdo de la selección, en este momento. Entonces, por eso te digo que yo creo que tendríamos que hacer como esta anécdota la cuento mucho, como la Fuerza Aérea Británica cuando eran atacados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Si nos concentramos en lo que estamos fallando, nos van a seguir atacando por ahí. Mejor concentrémonos en lo que estamos haciendo bien para crecer a partir de ahí. Después tendremos tiempo de mejorar otras cosas, pero lo que estamos haciendo bien vamos a sostenerlo y vamos a mejorarlo. Esas sociedades, esa ocupación, digamos, racional desde el raciocinio del campo de juego. Eso es, bueno, que nos ganó Brasil, que Argentina nos puede ganar, y sí, claro que nos pueden ganar, pero también aumenta las probabilidades de que nosotros hagamos algo. Y sostener eso contra Chile, contra este Chile, va a ser importantísimo. Claro, yo te lo digo porque siento que nos quedamos muy cortos. Esta era una Brasil para mí que se le podía ganar, ¿verdad? O sea, empató con Colombia también, empata con Colombia. Y no es esa Brasil arrolladora que viene y no, está una Brasil más tranquila, más calmada. Pero te preguntaría algo, te contesto con una pregunta, y aquí, porque esto viene de una apreciación muy mía, ¿eh? ¿Cuál es el último Brasil arrollador que nosotros vimos?
Porque, a ver, Jogo Bonito murió en el año 86. No existió más el Jogo Bonito. Brasil Arrollador, uno pudiera pensar, por ejemplo, el de Felipao durante el Mundial de 2002 fue arrollador. Uno pudiera pensar, previo al Mundial del 2006, en esa Copa Confederaciones, ese Brasil, no sé si lo recuerdan, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, que después llegó al Mundial y se desinfló. Pero Brasil Arrollador, desde el juego, eso, por desgracia, se acabó, pero por instrucciones mismas del fútbol brasileño. Claro. Yo también creo que este Brasil se le puede hacer daño. Yo también creo que esta Argentina se le puede hacer daño, a pesar de que Argentina acaba de tener frente a Uruguay, para mí, su mejor partido en el ciclo Scaloni. Fue una máquina impresionante y además tiene un arquero que gana partidos y es un arquero que te puede ganar campeonatos, estos campeonatos cortos, llámese Copa América o Mundial. Pero yo no veo que en Sudamérica sea tanta la diferencia colectiva. De figuras sí, obviamente, aparece Neymar y todos sabemos quién es Neymar, aparece Messi, aparece Di María, aparece Luis Suárez. Pero si nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo de las selecciones, y me refiero a nivel global, Francia acaba de ganar la Nations League contra una España que hace del fútbol colectivo un culto, y Francia, cuando hay que atacar, depende de individualidades, y las individuales, cuando las tienes, cuando son tan fuertes, tienen esa capacidad de salvarte, ¿no? Sino que lo diga Francia, que así también gana un mundial, con un juego colectivo más recatado, menos desarrollado de lo que vemos de España, de lo que vemos de otras, como, a ver, no sé, Bélgica, Alemania, pero con unas individualidades tremendas. Si a Brasil y Argentina en estas eliminatorias, no digo que les es suficiente, pero no son máquinas como en alguna otra ocasión lo fueron. Por eso yo creo que Brasil, sí, le hemos podido hacer más daño, es cierto. Pero también es pedir mucho en este momento. Sí, no, Sí, pero yo me quedo con el mal sabor de boca porque como jugó Venezuela, Ignacio, como jugó Venezuela, como jugaron todos los muchachos, o sea, yo creo que nos faltó esa suerte que a veces siempre como que nos hace falta, ¿no? Como que... No, pues, claro, pero Leonardo, Ignacio lo dice, el fútbol tiene tres resultados, o ganas, empatas o pierdes, y eso está sobre la mesa, ¿sí? Puedes jugar muy bien, ¿cuántas veces no hemos visto en el fútbol que una selección juega, arrolla, toca, y en un contragolpe te pierde 1-0? ¿Sí? Así es el fútbol. Claro, o sea, pero por lo menos el gol de Brasil, uno de penal, uno a balón parado. O sea, yo me quedo como que pequeños detalles, claro, ¿no? No sé. Pero ahí me pongo yo como abogado del diablo. Valen igual. Claro, no. Claro que sí, valen igual. Estamos claros, Ignacio. Pero lo que te digo es que nos falta ese plus de suerte, coño, nos hizo falta suerte, chaval. Es lo que yo digo. Pero ¿sabes qué nos hace falta? Que se sostengan los procesos competitivos. Claro, pero donde voy, es una cuestión de darle continuidad. O sea, si tú tienes continuidad con un técnico, los partidos van dando solo eso, aparte de que no hay partidos amistosos, pero lo mismo lo dice Ignacio, el mismo partido tras partido, los jugadores entienden lo que tienen que hacer, la concentración y todo eso. Pero es parte de un proceso. Claro, pero en solo 4 partidos. Y se crea la confianza, ¿no? Creo yo. En solo 4 juegos es muy difícil, lo que dice Ignacio, que de repente sostener un resultado, si al final igualito, independientemente que se lesionó el Rincón o el Brujo, pero mantener un resultado tan estrecho, sin aprovechar unas oportunidades contra Brasil, tarde o temprano Brasil te hubiera vacunado en una jugada, o en 2 jugadas, o en un contragolpe. Pero muchachos, miren, el último proceso fuera de Venezuela, de las eliminatorias sudamericanas, que a mí me conmovió mucho, fue el de Bielsa en Chile, ¿no? Camino al Mundial de 2010. Perdió los 2 partidos contra Brasil. Los perdió. Ahora, ¿los perdió cómo? Yendo a atacar a Brasil, yendo a jugarle a Brasil. Los perdió, sí, claro que los perdió. Fue el Mundial y dejó un recuerdo que todavía los chilenos tienen de aquel equipo. No el de Sampaoli que ganó la Copa, sí. El de Sampaoli porque ganó la Copa, igual del de Pizzi porque ganó la Copa. Pero el recuerdo del juego lo tienen con el de Bielsa. Y fue el mensaje de... Y podemos perder, claro que podemos perder. El deportista profesional, a pesar de lo que la propaganda diga, pierde más de lo que gana. Por eso hay
Por eso casos como el de Guardiola son anomalías. A eso hay que entenderlo. Que ese tipo haya ganado tanto, eso no es normal. Lo normal es que se pierda, porque siempre hay competidores que se esfuerzan, mejoran y de repente y probablemente evolucionan hasta mejor que uno. Y te estudian. Entonces, claro, pero entonces a eso es lo que yo quiero llegar. ¿De qué te sirve el partido con Brasil? Yo creo que este partido con Brasil, es cierto, perdimos 1-3, es decir, Brasil hizo 3, te sirve para algo. La derrota contra Brasil 1-0 del partido de ida en las eliminatorias no te servía para nada, más bien te tumbaba, te hace sentir peor, porque era desde el mensaje de la incapacidad. Este es un resultado malo, porque no se gana, pero es un rendimiento que te puede ayudar a crecer, del cual tú te puedes sostener. Entonces, ahí está el tema al cual yo quisiera convencernos de que sí, hemos podido hacer más. Sí, es cierto. Totalmente Claro, de acuerdo. Pero lo bueno de lo que se hizo, cuando digamos esto se hizo bien, lo positivo fue, hay que darle la dimensión que tiene para que si crezcamos y no sigamos hundiéndonos en todo aquello que no nos ha salido bien. No. Sí, claro que sabemos que no nos han salido bien una cantidad de cosas. Que nos cuesta el retroceso, que nos cuesta defender a balón parado, que todavía hay futbolistas que hacen unas infracciones que no deben hacer, como el Brujo Martínez, como Luis Martínez, como Tomás Rincón en ocasiones, como Peñaranda. Sí, pero todo esto, si hay confianza, si se sostiene una idea de juego, que no tiene por qué ser esta, porque esta no tiene nada que ver con la de Farías, pero la de Farías fue extremadamente eficaz. Pero había confianza en esa idea, en esa forma de encarar los partidos, en esa forma de competir. El futbolista va teniendo confianza y muchos de los errores van a desaparecer. Ahora, si tú sacas al seleccionador y vas a traer uno nuevo y otra vez a partir de cero vas a tener que estar construyendo los niveles de confianza desde cero. De confianza, ya ni siquiera hablemos de si ganamos o perdemos. Yo pienso, Ignacio, y Leonardo, te decir, el fútbol es de trabajo, ¿sí? Y el trabajo se construye partido tras partido, ¿sí? No podemos, que ha jugado bien, ya no podemos exigirle resultados, porque el fútbol se trabaja. Y recordemos como comenzó Richard Páez comenzó goleado contra Argentina, y después vino el 2-2 contra Colombia, que lo tenía ganado 2-0 y lo empató sobre el final, que casi lo pierde. Y dijo Richard Páez que es un mensaje parecido a lo que dice Ignacio, que va de la mano con lo que dice Leonardo González. Me quedo con lo positivo. O sea, no pongamos 2 minutos o 5 minutos el fin del mundo. Y Leonardo González en su rueda de prensa ha dicho, me quedo con lo positivo, con cómo ha jugado Venezuela, y a eso hay que apostar porque el fútbol es de trabajo y de juego tras juego. Y vendrá la continuidad o no vendrá la continuidad, es otra cosa. Los grandes equipos de la historia sufrieron grandes caídas. La Hungría de los 50, que es probablemente la selección de fútbol que mejor jugó al fútbol junto con Brasil del 70. Esa Hungría sufre derrotas duras y se sostiene en la idea y vamos hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer el día? Y yo recuerdo que Pep Guardiola siempre decía de su Barcelona, el día que perdamos, el día que no estemos bien, es cuando más tenemos que creer en la idea, porque eso nos hizo ser grandes. Bueno, vayamos a Venezuela. Yo no estoy hablando de si Venezuela tiene que jugar de determinada manera. No. Leonardo González eligió esta. Perfecto. Entonces, creamos en esa idea. Pero creamos, me refiero a Leonardo González, cuerpo técnico y futbolista. Vamos hacia adelante con esa idea. Y las cosas que vayan saliendo bien, hay que potenciarlas. Hay que corregir lo demás también. Pero hay que hacerse fuerte también en lo bueno. Porque, a ver, ¿qué decimos, por ejemplo, de la selección de César Farías? Era muy buena a balón parado, tenía Juan Arango que hacía unos grandes centros y tenía buenos cabeceadores. César Farías se hizo fuerte con eso, no lo descuidó para corregir lo otro, no. Sigamos fuerte en esto, corrijamos otras cosas también, pero no olvidemos nuestra fortaleza, porque si olvidamos nuestra fortaleza para atender alguna debilidad, nos estamos haciendo débiles en dos circunstancias, en dos aspectos. Perdemos el foco. Exactamente. Entonces, ¿qué se ha hecho bien? Bueno, darle confianza a los futbolistas, hacerlos jugar al fútbol como establece el reglamento en todo el territorio,
en todo el terreno. Buscar que los tipos que encaran cuando reciben la pelota y pueden encarar, están cerca del arco, bien sea para disparar, bien sea para dar un pase gol. Bueno, entonces, eso es algo que hay que potenciarlo. Lo demás, bueno, hay que ver cómo se trabaja porque no hay tiempo. Leonardo González no tuvo una Copa América, no va a tener amistosos. Pero bueno, encontrará las maneras porque ya demostró ser creativo y no centrarse en las excusas como hizo su predecesor. Pero para eso tenemos que, o la federación tiene que darle confianza también a Leo González, Ignacio, porque si no se cree en el proyecto, como tú dices, bien tú lo estás diciendo, vamos a volver a comenzar desde cero con otro técnico que no conoce, como lo dice César, la idiosincrasia del fútbol venezolano, la idiosincrasia de los jugadores y mucho menos la federación. Y que no hay técnico que te garantice nada. No hay técnico que garantice nada. En la historia del fútbol no ha existido un técnico que garantice algo. No lo ha existido. Uno ve a Ferguson, que se mantuvo, que es el entrenador que más tiempo se mantuvo en un club y que la cantidad de títulos que... No el que más se mantuvo, perdón, pero sí el que mayor cantidad de títulos. También hubo temporadas que no ganó nada. Y la Champions la ganó 2 veces, no la ganó 15. O sea, no hay entrenador que te garantice algo. Entonces, si ya tú empiezas a ver que con alguien que tienes ahí de interino, que además me parece tan despectivo el término, pero están funcionando cosas, es hora de que la federación se lo plantee y diga, a ver, ¿a quién voy a traer? Porque yo quiero aprovechar esto. José Néstor Pekerman probablemente es un gran entrenador, yo no lo dudo. A ver, disputó un mundial con Argentina en el 2006, que lo clasificó, agarró la selección en la mitad de eliminatoria, estaba medianamente clasificada, pero también le mantuvo, clasificó con Colombia a 2 mundiales, ganó mundiales juveniles. Pero hay una mentira alrededor de la leyenda de Pekerman, no sé de quién es, no sé si él la alimentó, si es el periodismo que no va a los entrenamientos o cualquier cosa. Pekerman no formó jugadores como se dice. Los jugadores los forman los equipos, los clubes. En Venezuela, el Táchira, el Caracas, la Guaira, hasta los equipos de segunda división. Esos son los que forman futbolistas. Los entrenadores, los seleccionadores nacionales, es cierto que les dan un plus cuando los tienen y los llevan a competir. Pero esos futbolistas de 365 días al año pasarán 300 en sus clubes. El resto es vacaciones y la selección. Así que cuidado con las razones por las cuales se trae algún entrenador, ¿eh? Y cuidado con los satélites que están alrededor de ese entrenador. Porque, muchacho, no se fue bien Pekerman de Colombia. Lo digo por si acaso, porque yo la memoria la tengo para algo. Ignacio y Leo, me vas a corregir, Ignacio, pero yo lo veo el fútbol así. El fútbol es evolutivo. El fútbol no se puede ver resultadista. Y más cuando estuve en un proceso de selecciones. Y más cuando un seleccionador agarra a la selección a mitad de camino, ¿sí? Bajo las circunstancias que ya hemos analizado de la federación, como salió Peseiro, esta federación. Entonces, estos juegos con el Leonardo González hay que verlos con pinzas y desde una óptica futbolística, más que resultadista, porque tú no debes poner a Leonardo González, no, yo quiero que gane, que juegue, y que ganando bonito, jugando bonito gane. No, pienso que con el juego contra Brasil se sacan muchas cosas positivas que si el técnico y los jugadores las analizan hacia futuro, tenemos una selección interesante hacia adelante, ¿sí? Que el futuro es incierto, por cierto, pero no se puede ver que se pudo ganar, que le pudimos ganar a Brasil como para hacer historia, como le ganamos el 1-0 a Argentina o el 2-0 con Brasil amistoso. No, yo pienso que si Leonardo González continúa con técnico, se va a ver como ese partido como Brasil, como que la punta de lanza de lo que va a ser la selección más adelante. Así lo veo yo. El fútbol, a ver, como cualquier actividad competitiva, el que compite para ganar. Listo. Aquí no hay mentira. Aquí no hay misterio. Ahora, ¿qué es lo que te acerca a la probabilidad del triunfo? El sostenimiento de los procesos. Hay procesos que son exitosos a partir de los 2 meses. Hay procesos que tardan más. Y este proceso con Leo González va dejando la sensación, ojalá no me equivoque, de que va encontrando el camino para ser competitivo y acercarse al triunfo, acercarse a los altos niveles de competitividad. Entonces, si alguien cree, y yo con esto no señalo al hincha, el hincha tiene todo el derecho de querer que todo sea inmediato. Yo me refiero a los tipos que toman decisiones. Si los tipos que toman decisiones creen que van a tener un entrenador y ese entrenador va a ejercer de mandrake,
e inmediatamente va a cambiar todo, bueno, yo también tengo sueños húmedos y salgo con Jennifer Connelly y salgo con Courtney Love en su momento y soñar es gratis, ¿no? Ahora, el fútbol, hay que comprender que el fútbol es como cualquier otra actividad, que se requiere de ensayo, que se requiere del análisis de los errores. A mí me encanta cuando Menotti traza el paralelismo entre el fútbol y una orquesta, porque es lo mismo, hay que entender que hay ensayo y ensayo y ensayo. Y si tú observas un equipo de fútbol, llámese Selección de Venezuela bajo el mandato de Leo González, que ha tenido cosas positivas, que ha cambiado lo que se venía haciendo sin tiempo de ensayo. Su ensayo han sido los conciertos, vamos a decirlo así mismo. Y ha cambiado cosas y digo, epa, ¿por qué no? ¿Quién va a venir y va a cambiarlo todo? Muchachos, no hay entrenador que garantice el triunfo. Guardiola llegó a la Premier League, el primer año se llevó un chasco inmenso, dicho por él, porque no sabía cómo defender las segundas y las terceras pelotas, porque quizá no sabía, no comprendía las transiciones del fútbol inglés y cómo llegar de repente al campo del Burnley donde te llenaban de centros y cómo... Bueno, y ese primer año no ganó la liga, entonces, pero el segundo ganó todo. Entonces, ¿por qué no entender que los procesos a veces requieren tiempo? A veces son inmediatos, sí, claro, hay veces que son inmediatos. Y a Guardiola le tomó 3 partidos ganar en Barcelona y siguió ganando. Pero hay veces que te toman más tiempo. Pero nadie te garantiza, nadie te garantiza el resultado. Ignacio, ¿y qué crees tú que va a hacer la federación con Leo González? Tienen un enamoramiento con Néstor Pekerman que a mí me tiene un poco preocupado. Insisto, yo no cuestiono las capacidades de José Néstor Pekerman. Acabo de enumerar logros que hablan por sí solos. A mí lo que me asusta es el entorno de Pekerman y que lo acerque un agente que ya estuvo señalado en Colombia, de que se hacían convocatorias para vender jugadores y cosas por este estilo. A mí eso no me gusta. Para mí todo esto es un enigma en este momento. Todo esto es un enigma. Yo espero que, de verdad, que la actitud nuevorriquista de creer que el extranjero es mejor solamente porque el pasaporte no dice venezolano no forme parte del análisis, ¿no? Porque con extranjeros no ha ido mal. Basta el último ejemplo de Peseiro, que no tenía ni idea de dónde estaba. No tenía ni idea de los futbolistas que tenía. Y incluso se daba el tupé de confesarlo en rueda de prensa y de que nadie le respondiera: señor, entonces ¿usted qué hizo en la pandemia? ¿Qué hizo en el confinamiento? ¿No vio los videos? El hombre tuvo toda la buena fe, toda la buena fe. Sí, pero yo también tengo buena fe y no por buena fe me van a poner presidente de Apple. Créemelo. Con la buena fe no se logran las cosas tampoco. Sí, eso. Mira, yo tengo un gran respeto por las creencias de cada quien. De hecho, no me meto en las creencias de nadie. Las respeto todas, las creencias y los modos de vida. Pero cuando yo veo que hay que rezar para que nos traigan un resultado, y yo no sé a quién le están rezando, puede ser cualquier religión. Y digo, no, amigo, su Dios, sea el de cualquier religión, tiene cosas más importantes que un partido de fútbol o un partido de béisbol. De verdad. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que darle más valor al trabajo, más valor a nuestra incidencia que aquello. Entonces, no sé, yo quisiera creer que hay gente que puede aconsejar al presidente de la federación y decirle que lo de Leo es para ser considerado. Ignacio, otra cosa que te quería preguntar antes que vayamos a terminar. Lo del fútbol nacional, lo del fútbol, final única en Caracas. ¿Cómo lo ves? Mira, menos mal que son las 12:17 y yo no voy a hacer lo directo que debería. Pero voy a ser un poco diplomático con el mismo mensaje. Tú no puedes tener una final única. Y voy a explicar por qué. Una cosa es la final única de la UEFA Champions League. Porque Europa es un continente con unas vías de comunicación muy avanzadas, muy desarrolladas, en las que los 30.000 tipos del Barcelona y los 30.000 tipos del Madrid van a poder viajar a Turquía a su final. Y pueden pagarse el hotel. Sin problema. Pero cuando tú me hablas de una liga doméstica, de un país, una final única es un despropósito. Pero es un despropósito.
porque estás quitándole al fútbol el folclore de el estadio con su gente y la vuelta en el otro estadio con su gente. Eso es una mala idea y es una idea de gente que no entiende el fútbol como un fenómeno, como un hecho cultural y como un fenómeno social. Y es de gente que cree que las medidas... Pero esto es muy típico venezolano, ¿eh? Yo estudié hasta tercer año de Derecho y después me fui a estudiar periodismo en Argentina. Pero el Código Civil venezolano no era más que una copia y pega del Código Civil español con 3 modificaciones. Y esto nos pasa en Sudamérica, digamos en América Latina, que creemos que lo de afuera es tan bueno, es tan maravilloso, porque lo vemos funcionar muy bien, que lo tenemos que importar sin respetar nuestro contexto, nuestras particularidades, nuestra esencia. A mí, como tú me dices, en Sudamérica, y por eso hablo de Sudamérica porque meto final de Copa Libertadores y final de Copa Sudamericana en eso. Final única, en un estadio, digamos, neutral, parece que es un despropósito y voy a insistir con esto. Es el desconocimiento de que el fútbol es un hecho cultural y un hecho social. Es correcto. No, Ignacio, lo conversamos, es que estamos en pandemia, ¿sí? Y había que hacer algo con el torneo. Pero es que ha sido un despropósito del torneo. O sea, cuando tú separas por grupos, pero lo hace a 4 vueltas. Recuerdo que Leonardo y yo estábamos analizando el final de la segunda vuelta y me dice, bueno, César, dime los clasificados, ¿no? Pero es que no hay clasificado, Leonardo, porque faltan 2 vueltas más. Entonces, poner a un equipo a enfrentar 3, 4 veces es ya un despropósito, ¿sí? Pero después ponerle un hexagonal, ¿sí? Que tú pones todos contra todos, ¿sí? Y lo pones a una final única, pues terminas de matar todo lo que ya ha hecho. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el fair play competitivo? Si le estás dando una serie digamos, de pautas de comportamiento a los futbolistas y todo aquello, y te llevas por delante una final a 2 partidos, sí, que es lo más equitativo en un torneo como el nuestro. No una final de un mundial, ni una final de la Champions League, que es otra cosa, porque esa final está determinada con mucho más tiempo de anticipación y todo aquello. Pero además, no me nombres la final, la sede de la final, hasta que no tengas los 2 finalistas. Porque si tú quieres jugar con una sede única porque estamos en pandemia, partido único, está bien, yo te compro si me quieres vender la idea de que son tipos racionales, y que no lo son, pero bueno. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la necesidad de salir inmediatamente a decir que es tal o cual ciudad? Me da lo mismo que fuera Caracas, que fuera Mérida, que fuera San Cristóbal. No, es que no me lo digas antes de que haya una final. No me lo digas. Para conocer los finalistas. Claro, porque tú me dices, se enfrentan Táchira y Caracas en la final, y tú quieres hacer de esto un espectáculo a lo europeo. Bueno, está bien, juegan por toda la cruz. No te va nadie. No te va nadie. ¿Por qué? Porque... Ignacio. Y voy más allá, Ignacio, y voy más allá. Por lo menos, presidente del Deportivo Táchira, presidente de La Guaira, presidente de equipo que sea que esté participando del torneo. Convócalos a todos, haz una reunión, explica el torneo, diles, yo propongo esto, y que ellos, que son los que, ¿verdad?, tienen a los equipos, decidan de una u otra manera, tengan voz y voto. Pero no se les dice absolutamente nada, sino lanzan un comunicado donde la final es única y ya está, en Caracas. Sí. No, mire, Ignacio. Había una... ¿Te acuerdas que decían, no, explican el síndrome de Estocolmo, que es el que sufren los secuestrados a partir de cierto tiempo y empiezan a desarrollar una afinidad, una empatía y hasta un enamoramiento con el secuestrador? Nosotros en Venezuela hemos desarrollado, esto no es reciente, ¿no? Porque no en vano, ante cualquier tambaleo de la democracia se rogaba por la vuelta de Pérez Jiménez. Pero tenemos un gusto por ese gendarme necesario y por esa especie de tirano o de conductas tiranas alejadas del espíritu democrático, en el que haya alguien que imponga, ¿no? Que determine esto es así porque sí, y que además
se regodean el hecho de no tener que dar explicaciones, ¿no? A mí no me gusta, insisto, el fútbol tiene unas características que van más allá de ser un simple juego, que lo convierte en un hecho cultural y un hecho social, que si no lo comprenden, yo entiendo para qué demonios quieren presidirlo. Es correcto. Mira, Ignacio, en San Cristóbal hay dos sitios que son muy característicos futbolísticamente, que es la cancha de Puente Real y la cancha de Plaza Venezuela. Entonces yo le decía a Leonardo, es que ni en esos torneos que son de barrio se hace un torneo de esa manera de jugar 4 rondas contra un mismo equipo. Ni en un torneo de esa magnitud. Entonces, en un torneo, entre comillas, profesional, te vas a tirar un torneo así. Pero bueno, eso es parte de esta federación, que vamos para atrás, para atrás, para atrás, pero no para coger impulso, sino que para atrás. No, y que le dimos un voto de confianza, dijimos vamos a esperar a ver cómo trabajan. Y al final estamos viendo que es más de lo mismo, otras nuevas caras, sí, pero con la misma ideología de los anteriores. Mira, yo recuerdo Ignacio, una explicación, una afirmación rapidito que decía, cuando estuvimos trabajando en la selección Noel San Vicente, Noel decía, esto es un caos, pero es el caos mejor organizado de la historia, porque para funcionar como caos están organizados. Sí. Mira, Ignacio, una última pregunta. Como vimos a la selección contra Brasil y contra Ecuador, yo lo hablaba con Daniel Chapela, que lo teníamos aquí, bueno, Brasil es Brasil, pero yo pienso que contra Ecuador y Chile se puede hacer un buen partido, y sobre todo con el tema de Chile, que no hay un cambio generacional, que lo trató de hacer Rueda y fue interrumpido, y vino el técnico actual, que no recuerdo ahorita el nombre, y tuvo que traer a los viejos, a Lazarte. Entonces yo pienso que con esta Chile se puede hacer un buen juego y un buen planteamiento. ¿Cómo lo ves tú el juego del jueves? Yo a Chile le hago la misma intención que ha mostrado Venezuela en los últimos 5 partidos. Yo quiero un equipo atrevido, quiero ver un equipo que intente hacerle daño por los costados, que además junte gente por el centro, para que esa apertura del campo tenga esa efectividad ahí cerca del arco. Que llene espacio. Yo Chile, cierto que sentimos un respeto por lo que consiguió esta generación de futbolistas chilenos. Y esto hay que respetarlo, y nosotros no podemos ser como son otros. No, sí hay que respetarlo, y que decir que son tipos, la verdad, admirables. Pero no han sabido hacer ese recambio generacional, y es el momento de ganarle nuevamente en Chile, como pasó con Richard Páez. Yo trazo mucho ese paralelo, no en el momento de la Vinotinto, sino en el momento de aquel Chile que se le ganó con Páez. Este es un Chile que también está pasando por esa ausencia de recambio generacional, y con futbolistas muy veteranos que, amigos, el paso del tiempo es el único enemigo contra el que no podemos hacer nada. Sí. Y una cosa más, Ignacio, Leonardo se ha atrevido a hacer lo que en sus Farías se le criticó mucho, que fue hacer el cambio generacional. No podemos sacar a Vallenilla porque Vallenilla es intocable en la derecha. No saquemos al Pájaro porque el Pájaro es el de media cancha. Y al final yo pienso que el tiempo le dará la razón a Leonardo, que se atrevió, y esos nombres que están ahí, pienso que van a ser la selección del futuro. Cambiarán los nombres, cambiarán las circunstancias, porque la selección es de momento, pero yo pienso que este momento que está viendo Venezuela lo puede aprovechar ante equipos como Chile, y lo aprovechó ahorita contra Ecuador. Ojo, si gana Venezuela, si le gana Venezuela a Chile, ¿cómo queda la federación? ¿Lo tienen que dejar o no? Lo que pasa es que ahí tendríamos que examinar lo que son los principios básicos de la constitución humana de los personajes de la federación, y los nuevos no los conozco como para saber. Si tú me preguntas a mí, si yo fuese el dirigente de la federación y Venezuela vuelve a jugar bien y le gana a Chile, a mí me estarían dando un golpecito, así como el despierta. ¿Te acuerdas del vaso de agua fría que le echaban a uno cuando era niño y no se despertaba primero el colegio? Igual. ¿No? Para que reaccione. Pero ahí tengo que expresar mi ignorancia. No conozco la constitución humana de quienes conducen a la federación, entonces no sé qué les puede producir, ¿no? Si fuese yo, es lo que te digo, a mí me estarían dando ese vaso de agua fría así como un llamado de atención. Claro. El tiempo, yo lo único que sí puedo decir es que a veces los ejemplos que tenemos que buscarlos en otras latitudes, ¿no?
Luis Enrique acaba de darle un ejemplo al mundo del fútbol. No es cierto, no ganó, es cierto, sí, está bien, no ganó. Pero puso un chico de 17 años de titular en la selección contra Italia y contra Francia. Y yo diría, si no vieron los partidos, vayan a verlo nada más por el chico para que vean que el fútbol no se juega con la edad, no se juega con el tamaño, no se juega con los metros recorridos, se juega con este músculo. Este es el músculo más importante, el cerebro. Y quizá Leo González también está haciendo algo por el estilo. Está poniendo futbolistas sin importarle de dónde vienen, sin importarle con quién vienen, y con la intención de decir, estos son los que yo estoy viendo bien. Exacto. Y la prensa española lo mató, ¿no? Lo mató ¿Y cómo quedó la prensa española? ¿Cómo quedaron en el ridículo más grande de los últimos 6 meses? Porque en la Eurocopa también hicieron el ridículo. Todos aquí quedaron hechos. No sabían ni qué decir al otro día. Por eso mismo, porque yo creo que con Leo González pasa algo que no pasa en otros casos. Leo no tiene trinchera. O sea, Leo no desata la batalla entre trincheras, ¿no? Entre los contra y los pro, porque quizás por su carácter más conciliador, a pesar de que es un tipo que es un líder muy fuerte, tiene esa posibilidad de no levantar esas pasiones en contra o a favor. Y Leo, a diferencia de algunos otros, no va a perseguir a la prensa que no hable bien de él. No tiene por costumbre eso. Entonces no va a generar la enemistad, no va a generar tampoco conductas fuera de lo ético, ¿no? Entonces, pero bueno, entendemos que, no sé, yo de verdad que y no soy amigo de Leo, no tuve una relación cordial cuando trabajé en el fútbol venezolano, pero no soy amigo de él, no tengo su número, no hablo con él, es decir, yo no estoy haciendo la defensa de un amigo, Ojalá que le den la oportunidad que se está ganando, porque se la está ganando, Aquí no es una oportunidad de un tipo. Sí, ojo, Ignacio, ¿sí? Que no hablamos tampoco de un nombre, o sea, si no hubiese sido él, hubiese estado otro, Daniel Farías, llámese como se llame, y está haciendo las cosas bien, yo creo que para bien Daniel, siempre lo vamos a apoyar. Y Daniel también, cuando se estaba hablando de Daniel o de Leo, Daniel también ha hecho méritos para ser considerado. Sí, es que entonces, yo juré que iba a ser el técnico que iban a elegir. Pero yo insisto, si la vida tiene algo de justicia, es esa posibilidad de sembrar, de recoger lo sembrado, ¿no? Yo creo que Leo ha sembrado cosas interesantes. Yo insisto, no sé si él tiene la capacidad para ir a más, no lo sé, solo el tiempo lo dirá, pero ojalá que haya ese acto de justicia y por lo menos para el final lo dejen trabajar, lo dejen en la selección hasta el final de las eliminatorias. Y ya después de ese final de las eliminatorias haga un juicio con la mayor cantidad de elementos posible. También estoy de acuerdo, Ignacio, totalmente contigo. Sí, es así. Yo también, o sea, que en pocos juegos para ponerse a inventar, ha hecho un buen trabajo, vamos a seguir dando la oportunidad, quedan 7 juegos, entonces tenemos la oportunidad de Leonardo González, la próxima ventana eliminatoria es en noviembre, yo tampoco creo que en noviembre esté Peckerman, lo dudo mucho, ya Leonardo puso un ultimátum, ya que además no es la federación, pero en la federación ni pensamos como ellos, ni tenemos poder de decisión en la federación, no sabemos cuál es la mente de ellos, entonces como dice Ignacio, muy difícil saber. Los hechos y la razón dictan que Leo debe quedarse, porque es Leo el que está, hubiera sido Leo como hubiera sido Daniel Farías, pero en la federación cada cabeza es un mundo. Leonardo. Y hablando un poquito de lo que va a ser el partido de Venezuela-Chile, se espera un ambiente muy aurinegro, muy venezolano, hay mucha fanaticada chilena allá en Santiago, ¿no, César? Sí, tengo unos amigos que dicen que va a ser parecido en Lima, de hecho en el hotel hubo bastante aficionados y ya tienen varias entradas, las vendieron fue en la madrugada así como especie por subasta y van a estar en el estadio y aquí en varias formas van a estar pasando las imágenes y todo eso, inclusive me dijeron que van a hacer un banderazo en la concentración. Y ojalá que sea una razón para que toda esa gente que está en Chile, venezolanos, algunos de ellos que han sido maltratados, tengan una razón para celebrar. Sí. Ojalá, porque de verdad que es una lástima que no se cuente la historia de cómo Venezuela recibió muchos inmigrantes de muchos países sudamericanos y en algunos de esos países están maltratando al inmigrante venezolano. Es así. Pero bueno, eso ya es... Eso es otro tema, ¿no, Ignacio? Pero bueno, yo puedo decir algo de cuando era muy pequeño, vi muchos portugueses, vi mucha gente de aquí afuera, o sea, mucha gente de Europa, y creo que más bien uno se alegraba, ¿no? Cuando veía, uy, ¿tú eres de dónde? ¿Tú eres de tal? ¿Tú eres...?
Pero uno, ¿no? Como que uno se emocionaba viendo tanto inmigrante. A diferencia en los países latinos, que de verdad no ha sido muy buena la relación. Ha habido muchos problemas, tanto Por en eso, Chile, ojalá Perú, Ecuador. que los que están en Chile tengan una razón para sonreír, para disfrutar el jueves y sobre todo para olvidar algunos de los malos ratos que han pasado últimamente. Es así. Así es, Ignacio. Muchísimas gracias, Ignacio, por acompañarnos esta noche, tarde allá en Venezuela. Y bueno, de verdad, como siempre, agradecido contigo y esperemos tenerte pronto, Ignacio. Seguro, seguro, ¿no? Gracias a ustedes por acordarse de mí. Fue muy grato conversar con ustedes y sobre todo, bueno, hablar de una selección que nos está volviendo a hacer sentir cosas interesantes. Y que gracias a ambos. Sí, gracias Ignacio por estar aquí. Se aprende una conversa ya como que dice entre amigos de fútbol, con algo que nos une, que no lo hacía la selección desde hace tiempo, y creer en la Vinotinto y que nos haga soñar, eso es importante. Gracias Ignacio y que sea bienvenido nuevo en la casa y de tenerlo más adelante. Cuídense mucho, mucha salud. Igual, Dale, Ignacio, eso por es aquí. importante. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta el próximo Bar Sport.